Doctor de buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal el examen? Fácil. Nadie responde. ¿Qué tal el examen? Nadie. ¿No han dado examen? ¿Se escucha bien, no? ¿Se escucha lo que pregunto? Sí, doctor, sí se escucha. ¿Sí? ¿Qué tal el examen? Uy, Dios, nadie responde, Dios mío. No puedo creerlo, tan facilito el examen. Bueno, hoy día toca el renal. ¿Empezamos de una vez? Empezamos entonces. Vamos a ver. Ya, escuchen por favor para que después cualquier pregunta me hagan para que lo entiendan, ¿ya? A ver, avísame, Todashi, ¿se ve? ¿Bien? Sí, doctor, sí se ve. ¿Sí se ve? Perfecto. Ya, muy bien. Ya. Bien, miren, hoy día vamos a empezar con la parte renal, ¿ya? La parte renal uno, que es el... Son tres renales. Uno, la otra semana hacemos dos y la próxima el tres. Hoy día vamos a entrar, es prácticamente la introducción a lo que es la parte renal, ¿ya? Y quiero que tengan en cuenta, escuchen y pregunten si no lo entienden para poder explicarles, porque si no entienden esta parte, la próxima que hablemos va a ser peor todavía, porque renal es bien feo, de verdad, renal. No es como pulmón y corazón. Renal es bien difícil de entender, ¿ya? Por eso, cualquier cosa, por favor, escuchen y pregunten, ¿ya? Yo sé que tienen examen de acá, o mañana creo que tienen exámenes de fisio todavía prácticos. ¿Ya dieron examen de anatomía todavía? Ayer. Ayer ya dieron, ya salieron ya. Les falta el edificio nomás, creo que es mañana, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces ya están en su último, les falta el último nomás. Ya. Entonces, escuchen, por favor. ¿Ya? Y pregunten. Primero escuchen y después ya preguntan, ¿ya? Miren, para la parte del riñón, acuérdense, es el que regula todo lo que es la entrada de agua al cuerpo. Y prácticamente el riñón es el que sirve para eliminar el agua del cuerpo. Por eso, me acuerdo cuando a mis alumnos que llevo ABP les explicaba al comienzo y les decía, el riñón tiene una participación importante en lo que es la regulación de la cantidad de agua. ¿Recuerdan cuando les hablé de la precarga y la poscarga en la parte del corazón? Y es más, hasta una pregunta he puesto ahí de precarga y poscarga. No sé si le habrán respondido. Ahí he hecho una pregunta para que razonen de precarga y poscarga. Cuando les hablé, me acuerdo de la precarga y la poscarga en la parte cardíaca del corazón. Les decía, la hipertensión arterial, ¿de quién depende? A ver, ¿del corazón? ¿Depende de los vasos o depende del riñón? El riñón. Del riñón, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, el riñón tiene mucho que ver. El corazón no tiene nada que ver en la hipertensión arterial, por si el caso. Los vasos sanguíneos tampoco tienen nada que ver, por si el caso. El riñón es el que regula la presión arterial. Por eso, aunque ustedes no se den cuenta, el riñón tiene bastante en lo que es la regulación del medio interno de un paciente, de un hombre, de una persona. ¿Ya? Por eso, para empezar con la parte renal, hay que tener en cuenta lo que es el ingreso de líquidos al cuerpo. ¿Cómo ingresa los líquidos al cuerpo? ¿Quién me dice, a ver, cómo ingresan los líquidos al cuerpo? ¿Se los inyectan por vía endovenosa? ¿Cómo ingresan los líquidos al cuerpo? Por vía oral. La única forma es por vía oral. Por eso, si yo voy a hablar de ingreso de líquido al cuerpo en la ingesta, hay que tener en cuenta de que la única forma de que ingrese al cuerpo líquido es en forma de alimentos o que tomes agua, ¿ya? Por eso aproximadamente
2100 mililitros al día ingresa con los alimentos. ¿Ya? Cuando ustedes preparan el arroz, ¿con qué lo preparan? A ver, ¿quién me dice? No me digan que no preparan arroz, man. Así no, Agua. pues yo no cocino. Agua, Con agua. agua, ¿no es cierto? El arroz se hincha, y jala agua. Y eso es lo que tú te comes, es que te comes ahí 1 litro de agua. Preparas tu arroz. ¿Sí? Aparte de eso, en lo que es el agua corporal, se forma también por la oxidación de los hidratos de carbono. ¿A qué estoy que me refiero? Estoy que me refiero al ciclo de Krebs. Cuando se hace el ciclo de Krebs y se forma el ATP con la glucosa, se está produciendo agua cuando hay la unión de los enlaces que se producen ahí de los radicales oxidrilo, etc. Entonces, también se forma agua interna y es aproximadamente unos 200 mililitros que es del propio metabolismo de los carbohidratos. ¿Ya? Miren, ahí van. 2100 más 200, 2300 de agua al día, que es lo que nosotros ingerimos y formamos en nuestro cuerpo. 2300. Y esto va a depender principalmente de lo que es la persona quien lo produce y la actividad física que hagas. ¿Ya? Por eso, cuando tú pierdes, una cosa es ingesta, otra cosa es pérdida. Cuando tú pierdes agua en tu cuerpo, lo vas a hacer de la siguiente manera. Una cosa es la pérdida insensible. La pérdida insensible es aquello de cual tú no lo sientes que lo estás perdiendo. ¿Sí? Por eso, cuando ustedes orinan, cuando ustedes van al baño a miccionar, ¿sienten ganas de orinar o se orinan solitos? ¿Qué dicen? Se siente, se siente. Se siente, te pide orinar, ¿no es cierto? Eso es sensible, pues. Eso es pérdida sensible, orinar. La insensible es la que tú no la sientes. ¿Dónde se pierde? Por evaporación en la piel. ¿Ya? De 300 a 400 al día. Y la otra es con tu respiración, porque cuando respiras estás botando aire húmedo, vapor de agua, que se pierde aproximadamente 300 a 400 al día. ¿Sí? Por eso la piel tiene mucho que ver, porque la piel, si el paciente no tiene capa córnea, porque se ha quemado, la piel se ha quemado su piel, el paciente pierde hasta 10 veces, se deshidrata. Hay pérdida de agua. ¿Ya? Y en lo que es la vía aérea, va a variar según el clima. De acuerdo al clima, sea muy frío o un clima muy seco, muy cálido, vas a tener dificultades, vas a sentir que está seca tu mucosa, se secan las mucosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se evapora rápidamente el agua. Entonces, pérdidas insensibles. La otra forma es lo sensible, lo que tú sientes en la pérdida. En la pérdida, sudor, tú sientes que estás sudando, aproximadamente 100 mililitros. ¿Sí? En las heces, aproximadamente 100 mililitros al día. Y pueden aumentar de acuerdo a lo que haya. Diarrea en un paciente en las heces o por pérdida en el líquido del sudor porque estás corriendo haciendo actividad física. Y la última, que es lo que ustedes saben, que es la micción, que se siente cuando uno orina. ¿Ya? Por eso, si ustedes se dan cuenta, tenemos de ingresos 2.300 mililitros y de pérdidas tenemos aproximadamente unos 800 a 1.000 diarios. Esa es nuestra pérdida, aparte de lo que es la pérdida por vía renal, por la micción. Eso es muy aparte, ¿ya? Entonces, ahí está cómo es la forma de ingreso de agua y la forma en cómo se pierde agua, ¿ya? Eso es lo importante, en la parte de lo que es riñón. Porque acuérdate que el riñón sin agua no vive. No te olvides eso. El riñón sin agua no vive. Y no me refiero al agua de tomar, ¿ah? Me refiero a que tiene que tener sangre. Sangre para que pueda realizar su función, por si acaso. Entonces, cuando yo hablo de sangre, por ejemplo, un paciente que tiene una hemorragia, que hay una pérdida sanguínea y baja la precarga, baja el flujo sanguíneo al riñón, el riñón sufre, el riñón se enferma, tiene insuficiencia renal. Cuando un paciente tiene diarreas, un paciente tiene vómitos y se deshidrata, el riñón sufre por las pérdidas que existen, no le llega flujo sanguíneo. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Hablen, ¿está claro? Perfecto. Entonces, para poder hablar de lo que es en las próximas clases que vamos a ver, lo que es riñón, primero hay que ver lo que son los compartimientos de los líquidos corporales, ¿ya? Todo persona de aproximadamente 70 kilos, ¿sí? Va a tener un 60% de agua. De esos 70 kilos, 60% es agua. Esto que pongo en promedio, puede ser de que alguien de ustedes pese 80 o pese 90, etcétera. Pero el 60% es agua. Por eso, aproximadamente uno de 70 kilos
42 litros son de agua. Miren cuánta agua tienen en el cuerpo, 42 litros. Y esta cantidad de agua va a variar, ya sea con la edad, ¿sí? Ya sea con el sexo, hombre o mujer, o con la obesidad. ¿Por qué? Porque la grasa, la obesidad, te roba agua, te jala agua. ¿Para qué? Para formar sus enlaces de grasa. Cuando se juntan los ácidos grasos con el glicerol para formar los ácidos grasos, jala agua. Por eso, las mujeres que tienen más grasa que los varones, las mujeres tienen en los glúteos y en los senos, tienen más grasa que los varones, tienden a tener menor cantidad de agua. ¿Ya? Menor cantidad de agua. Y la obesidad, como les dije, la obesidad tiende a tener disminución de lo que es el agua en el porcentaje. Por eso, aproximadamente un 60% de agua corporal total es 60% en una persona normal de 70 kilos, 42 litros son de agua. Ahora, ese 60% de agua se puede dividir en dos partes. Lo que es el líquido extracelular y lo que es el líquido intracelular. El líquido extracelular va a estar formado por dos cosas, el extracelular, por el plasma y por el líquido intersticial. ¿Ya? Plasma y líquido intersticial. El plasma, ¿en dónde lo encontramos? ¿De qué cuando hablo de plasma? ¿De quién estoy hablando? ¿Estoy hablando de quién? ¿De vaso sanguíneo? ¿Estoy hablando del tejido celular o del intersticio? ¿A quién me refiero cuando digo plasma? ¿Quién me dice? Nadie. Líquido celular. Líquido celular, no, plasma. Del intersticio. Tampoco. El intersticio es el que Líquido está entre, celular. Encontramos en la célula. no, tampoco. El intersticio es el que está entre el capilar y la célula. Ese es el intersticio, el tejido intersticial. Cuando me refiero a plasma, estoy hablando del líquido que está dentro de los vasos sanguíneos. La sangre. La sangre. La sangre, pero que esté dentro del vaso sanguíneo. Dentro del vaso sanguíneo. ¿Se entiende? Hablen, pregunten. ¿Sigo? ¿Sí? Ya. Ya. Entonces, cuando hablamos de plasma, estoy hablando del líquido que está dentro de los vasos sanguíneos. ¿Sí? O sea, estoy hablando de la sangre. Cuando hablo de intersticio, estoy hablando de ese espacio que hay entre el capilar y las células. El tejido intersticial. ¿Sí? Y cuando hablo de líquido intracelular, estoy hablando del líquido que está dentro de las células. ¿Se entendió? Pregunten, hablen. ¿Está claro? ¿Sigo? Entendido, doctor, sí. Perfecto. Ahora, miren. Entre el líquido extracelular y el líquido intersticial, este es aproximadamente el 20% el extra y el intra es 40%, ahí está el 60% total, ¿sí? Hay un líquido que se llama el líquido transcelular, que no tiene mucha importancia, pero ahí se los menciono. Aproximadamente es 1 a 2 litros, que está mayormente en el líquido cefalorraquídeo, en el líquido peritoneal, el líquido pericárdico, el líquido sinovial, etcétera, el líquido pleural, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es aproximadamente 1 a 2 litros. Pero a mí lo que más me interesa es el extracelular y el intracelular. El extracelular está formado por, ¿quiénes dije? Por el plasma y por el tejido intersticial. ¿Ya? El intracelular, como su nombre lo dice, dentro de las células. ¿Ya? Listo. Ahora, compartimiento voy a hablar solamente de ¿quién? Del líquido intracelular. ¿Ya? Miren, el líquido intracelular y extracelular. El líquido extracelular está, que les dije hace ratito, es el 20% de este 60%, es igual a 14 litros. Y el extracelular está formado por dos cosas, por el intersticial y por el plasma. No se olviden, extracelular, intersticial y plasma. ¿Ya? Por lo tanto, el intersticial es aproximadamente el 75%, que son 11 litros, mientras que el plasma es aproximadamente 25%, que son 3 litros, aproximadamente. ¿Qué diferencia hay entre plasma y líquido intersticial? ¿Qué diferencia hay? Los dos tienen los mismos componentes, es decir, me refiero a ¿qué? A agua y a solutos, ¿ya? Pero en el plasma, como es un capilar, tiene mayor concentración de proteínas. Mayor concentración de proteínas. ¿Ya? En el líquido intersticial no hay proteínas. ¿Ya? Y si hay, es muy bajo las proteínas en el intersticial.
¿Ya? Aquí va a haber mayormente elementos formes de la sangre, es decir, glóbulos rojos, blancos, plaquetas, que están atravesando por diapedesis la zona del capilar para llegar hasta las células. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Pregunten. ¿Sí? Continúo. Perfecto. Entonces, el líquido intracelular se refiere exclusivamente ¿a quién? Se refiere a las células, dentro de las células. Por eso es aproximadamente un 40% y son 28 litros de líquido intracelular. ¿Ya? Aquí este es el contenido de todas las células. Y en esta parte, el contenido intracelular es similar en todas partes. Las células de tus bastones y conos que están en tus ojos tienen la misma composición química que las células de tu epitelio que está en tu uña, en tu dedo gordo de tu pie. La misma composición de líquido y de solutos. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, no se olviden, líquido extracelular, plasma, vaso sanguíneo, capilar, con intersticio, espacio entre el capilar y las células. Y el líquido intracelular, solamente células. ¿Ya? En el plasma va a haber mayor cantidad de proteínas. En el intersticio hay bajísima cantidad de proteínas. ¿Cómo se llama esa proteína que se encuentra en el plasma? Que es muy importante para transportar medicamentos o sustancias. Una proteína famosísima. ¿Urinógeno? Hierro. No, es fibrinógeno, Albúmina. es una proteína para la coagulación. ¿Cómo? El anterior, ahorita acaban de decir. La por ahí. albúmina. La albúmina. La albúmina es una proteína que sirve de transporte de sustancias. La albúmina, proteína importantísima del plasma. No se olviden. Albúmina. ¿Ya? Albúmina. Entonces, el plasma contiene albúmina, porque ahí en el plasma, que son los vasos sanguíneos, por ahí va a transportarse las sustancias para las diferentes zonas del cuerpo. Por eso tiene mayor cantidad de proteínas el plasma. El intersticio tiene, pero en una mínima cantidad, porque acuérdense que del vaso capilar pasan a las células los nutrientes y pasan los oxígenos, CO2, sustancias, sodio, potasio, solutos, pasan. ¿Ya? Pues el intersticio es la zona media, de paso, prácticamente, entre el capilar y la célula. ¿Ya? Aparte, hay que tener en cuenta lo que es el volumen sanguíneo, que es aproximadamente un 7% del peso corporal y está compuesto por plasma y por eritrocitos. ¿Ya? Pero acá lo más importante es el líquido extra y el líquido intracelular. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta para repetir algo que no se haya entendido? Todo claro. Está claro, doctor. Perfecto. Entonces, si yo ya les hablé de líquidos, ahora tienen que tener ustedes en cuenta de que esos líquidos tienen sustancias. Y esas sustancias mayormente son lo que ustedes conocen como electrolitos. ¿Alguna vez se han tomado un Gatorade? ¿Han tomado una bebida Obvio. hidratante? ¿Han tomado? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Has visto cuando sale una propaganda Advíncula corriendo, Messi sale y dice, toma tu Gatorade después de que hagas ejercicio, tanta... ¿Han visto o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente estas sustancias bebidas te van a reponer lo que estás perdiendo de líquido en el sudor, ¿sí? Una pérdida sensible, de aproximadamente 100 mililitros, y lo que estás perdiendo de electrolitos, porque junto con el líquido siempre salen electrolitos. Es su composición normal. Dentro de el líquido está compuesto por electrolitos, ¿sí? Entonces, estos electrolitos pueden ser cationes y pueden ser aniones. Cuando me refiero a catión, ¿qué carga tiene un catión? Cuando me refiero a anión, ¿cuál? Catión es positivo y anión es negativo. Muy bien, catión es positivo y anión es negativo. Por eso, yo ahí les he puesto con color naranja, sodio, potasio, calcio, magnesio, cationes positivos, y con azul ahí les he puesto cloro, bicarbonato, fosfato y sulfatos, aniones negativos. Y si ustedes se dan cuenta, al costado les he puesto dos columnas. Una columna que dice plasma y otra columna que dice líquido intersticial. ¿Ya? Si yo estoy que hablo del plasma y del intersticio, ¿a quién me estoy refiriendo? ¿Al líquido extra o al líquido intracelular? Al extra. Al extracelular. Entonces, ahorita voy a analizar solamente lo que es el extracelular. Primero, para que se entienda. Ya el extracelular. Otra pregunta les hago. Cuando ustedes alguna vez les han puesto un suero, no sé si algunos han estado en un hospital deshidratados, les ponen un suero, les ponen una botellita
del líquido, ¿se acuerdan qué contiene esa botellita? Sal. ¿Cómo se llama la botella? ¿Su nombre? Suero. ¿Cómo se Salina. Cloruro de sodio. Solución Cloruro salina. de sodio, cloruro de sodio, cloruro de Ok. sodio, ¿sí? ¿Qué contiene el cloruro de sodio? ¿Cómo se llaman esos dos elementos? ¿Qué contiene? Cloro y sodio. Cloro y sodio, ¿sí? Otra cosa les pregunto, cuando ustedes comen y a su tortilla de huevo, ¿qué le echan? Para que salga Sal. Salsita. y la sal es cloruro de sodio, Cloruro de cloruro sodio. de sodio, cloruro de sodio. Por eso, cuando ustedes están comiendo sal, ya sea por vía oral, o les ponen un suero de cloruro de sodio, al 9 por mil se dice, cloruro al 9 por mil, están que se infunden sustancias, solutos que necesitas tu cuerpo, que son sales. Justamente aquí está el sodio y el cloro. El sodio y el cloro. Ahí están. Eso es lo que tú necesitas. ¿Y a dónde van a ir? Al líquido extracelular. Extracelular. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué diferencia hay entre el líquido intersticial y el plasma? No te olvides. La diferencia principal es las proteínas. ¿Sí? ¿En dónde habían más proteínas? En el plasma. En el plasma. Porque el plasma es el capilar, el vaso sanguíneo. ¿Cómo se llama la proteína importantísima del plasma? Que les acabo de decirla. La albúmina, dijo. Albúmina, no te olvides. ¿Sí? En el intersticio no. En el intersticio hay, pero es mínima la cantidad de proteínas. Mayormente en el plasma. ¿Ya? Y por eso es que aquí Dijo, se habla. doctor, Dime, Carlos, te escucho. intersticio dijo que era el capilar con el vaso, ¿no? No, ¿O cómo era? intersticio es el espacio entre el capilar y las células. Ah, ya. Ya, doctor. Es el tejido conectivo que está ahí, el tejido conjuntivo que está que lo separa. Ahí. El capilar es el líquido, el vaso sanguíneo, el plasma, el capilar. Luego sigue el intersticio y luego sigue la célula. ¿Ya? Ah, ya, Entonces, si yo quiero hablar de proteínas o de cargas catiónicas y aniónicas, voy a hablar del efecto Donan. El efecto Donan habla del equilibrio que hay entre estas cargas positivas y negativas, para que estén en equilibrio tanto unas dentro del extra, otras dentro del intra, y mantener la cantidad de solutos y de agua en un equilibrio constante, para que no haya destrucción de la homeostasis corporal. ¿Ya? Por eso, el plasma tiene una concentración de cationes mayor, en 2%, el plasma. Y esa concentración está dado por las proteínas, que tienen una carga positiva y te jala agua. ¿Ya? Miren, por ejemplo, acá está, ve. Miren el plasma, ¿cuánto tiene de sodio? 142. Miren el intersticio, 139. Mayor cantidad de sodio en el plasma. ¿Ya? Miren el magnesio en el plasma, 0,8. En el intersticio, 0,7, menor. ¿Ya? Todos los cationes ahí que ustedes pueden ver. Potasio, 4,2. En el intersticio, 4, menor. Calcio, 1,3. En el intersticio, 1,2. El plasma va a tener mayor cantidad de cationes que el intersticio. Pero acuérdense que los dos es el extracelular, ¿eh? Los dos. Los dos son el extracelular. Ya, los dos. Pero entre los dos hay una diferencia, plasma e intersticio. Ahora, en el líquido intersticial, la concentración de aniones es mayor. Por lo tanto, la concentración de proteínas que tienen carga negativa lo repele, ¿ya? Lo repele, lo bota. Por lo tanto, cuando hablamos de líquido intersticial, vamos a hablar, miren, la cantidad de intersticio de cloro, 108. ¿Sí? Miren de cloro, 106 en el plasma, menor. ¿Ya? Miren el bicarbonato en el intersticio, 28,3 en el plasma, menor. ¿Ya? Pues ustedes se dan cuenta, cada lado, ya sea plasma o intersticio, tiene su carga, sus solutos, que van a servir para que se puedan diferenciar y entre ellos equilibrarse, tanto aniones como cationes. Efecto Donan. ¿Ya? Pregunten, ¿se entendió? Doctor, Dime. ¿y en qué sentido lo que coloca ahí en ese punto de concentración de proteínas jala y repele? Las proteínas te jala, es por la presión coloidosmótica. Ya te voy a explicar cuando estemos en la parte de la diapositiva número 20, por ahí. Ahí te voy a explicar. Dime, Edwin. Soy disculpe, es que no entendí muy bien el efecto Donan.
No sé si lo podría Ah, volver, por el favor. efecto Donan, el efecto Donan solamente lo que habla, lo que dice es que tiene que haber un equilibrio entre los cationes, aniones, entre las proteínas del plasma y las proteínas del intersticio, para que se mantenga ese equilibrio de que haya agua en los dos lados igual, que haya una concentración de aniones y cationes igual en ambos lados. Nada más. De aquí lo vas a ver, cuando siga explicando te vas a dar cuenta del efecto Donan con más. Acuérdate más que es un equilibrio. En tu libro de Guyton está y lo describe bien claro. ¿Ya? Pero es el equilibrio que existe entre la carga catiónica y aniónica. El equilibrio. Miren, ahora voy a hablar de quién. De los constituyentes, pero ya de los tres, ¿ya? De los líquidos intra y extra. Hace ratito les hablé del extra. Ahora miren, ahora estoy hablando de quién. Plasma, intersticio y el líquido intracelular. Y ahora con la célula intracelular, ¿ya? Por eso, el líquido extracelular, plasma e intersticio, como hablamos, ¿qué va a tener? Ya estoy comparando el extra, que es plasma intersticio, comparándolo con quién? Con el intracelular, ¿ya? Tiene una alta concentración, ya les dije, cuando les pongo un suero, ¿qué contiene el suero? ¿Qué elemento Cloruro de contiene? sodio. Cloruro de Cloruro. sodio. Ya, ¿eso va a ir a dónde? ¿Al extra o al intra? Al El extra. al extra. A los dos. Nunca va al Pero, intra, pues no, al extra va. No te voy a poner ya. la aguja en la célula, ¿no? Porque te la pongo en tu vena, al plasma, a los vasos sanguíneos, ¿sí? Al extracelular. Es decir, ¿entre quién? Entre el plasma y el intersticio. ¿Dónde va? Al Plasma. plasma, al plasma, exactamente. Por eso, va a haber una alta concentración de ¿qué? De sodio y cloro, pues. Cloruro de sodio y bicarbonato extracelular, ¿sí? Miren la cantidad de sodio que hay entre los dos, ¿no? 142, 139. Compárenlo con el intracelular. 14, bajísimo sodio. No tiene mucho, tiene, pero no mucho como tiene el extracelular. ¿Ya? Miren el cloro, 106, 108, extra. Estoy que agarro los dos, ya, porque ahora estoy hablando de los dos, extracelular. Miren el intracelular, 4, bajo, el cloro, cloruro de sodio. Cuando yo pongo un cloruro de sodio, voy al extracelular, ¿ya? Y acá principalmente tiene una baja concentración de potasio, de calcio, magnesio, fosfatos y ácidos. ¿Por qué tiene una baja concentración de estos? Porque estos están en el intra, pues, ¿ya? ¿Quién los regula? Los riñones. Los riñones. Miren el bicarbonato, bajo, ¿sí? Bicarbonato. Ah, no, aquí sí es alto, ¿no? Porque aquí es bicarbonato, en el extra. Tiene que ser alto, porque está en el plasma, por los glóbulos rojos. 24 a 28, en el intra 10, bajo el bicarbonato. Ahora voy al intracelular. El intracelular es al revés. ¿Qué tiene más alto el intracelular? Tiene más alto potasio, fosfato, magnesio y sulfato. ¿Ya? Miren el potasio en el intracelular, 140. Miren en el extra, 4, bajo el potasio. ¿Ya? Más allá en el intra. Miren el fosfato, 11. En el extracelular, 2. ¿Por qué? Fosfatos. ¿Cómo se llama lo que está formado en la bicapa de la membrana celular? ¿Qué contiene la membrana celular? La bicapa. ¿Cómo se llama eso? Fosfolípidos. Fosfolípidos, pues están los fosfatos orgánicos. Tiene mayor cantidad porque estoy hablando del intracelular. De la célula, estoy hablando de la célula en otras palabras. Fosfatos. ¿Ya? Miren el magnesio. 20 en el intracelular, mientras que en el extra, 0,8, 0,7, bajísimo. ¿Ya? Sulfatos. Miren en el intracelular, 1 y en el extra, 0,5, 0,5. Calcio. No hay calcio en el intracelular, 0. 0 de calcio. ¿Sí? Miren en el extra, 1,3, 1,2. 1,3, 1,2. Hay más en calcio. Y miren las proteínas. En el intracelular, 8,4. Y en el extra, bajo. Bajo. Miren, comparado, ahora estoy comparando extra con intra, por si acaso. Miren las proteínas. ¿Por qué habrá más proteínas en el intra? ¿Y por qué habrá menos en el extra? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué? Lo apagó su cámara, Edwin dijo, mejor apago mi cámara, dijo Edwin. ¿Por qué habrá más proteínas en el intracelular y hay menos en el extracelular? Por lógica nomás, ¿ah? ¿Quién me dice? ¿Qué utiliza la célula para transmitir el ADN, el ARN? ¿Cómo se llaman esos corpúsculos que utiliza la célula para formar el ADN, el ARN? Ribosomas, Los ribosomas que sintetizan. proteínas.
Ahí está, pues. O en el plasma hay ribosomas en el plasma. No. No hay, pues. ¿Cómo te vas a sintetizar proteínas en el plasma? De la célula te bota proteína al plasma. En el plasma no hay, pues. En el plasma se recibe de lo que la célula produce. Por ejemplo, una célula del tejido pancreático, que se llaman los islotes de Langerhans, las células beta, producen una hormona. ¿Cómo se llama esa hormona que sirve para utilizarla se puede decir así, en la degradación de la glucosa? Insulina, doctor. La insulina, ¿qué es? ¿Lipídica, estérica o proteica? Una proteína. Es una proteína. ¿Y dónde crees que se produce? En el plasma. No, lo produce tu célula. Tu célula lo sintetiza con ADN, RN, ribosoma, aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso y lo produce la insulina, proteína. ¿Sí? Por eso en la célula hay mayor cantidad de proteínas. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sigo? Hablen, pregunten si no se entendió. ¿Está claro? Profesor. Sí, Dime, doctor. dime, te escucho. Sigo. Ya. Entonces, ahí les he puesto para que ustedes se den Profesor, ¿por cuenta. qué no hay Primero, calcio en el intracelular? no hay calcio, no hay calcio. ¿Por qué? El calcio es externo. ¿Por qué? Porque se extrae de la parte de lo que son los huesos para cuando se necesite, para su acción. ¿Ya? Ahora, les digo, dense cuenta, ahorita les he hablado de líquidos, compartimentos extracelular, plasma, intersticio, extra, intracelular, células propias, y les estoy hablando también de lo que son los solutos, ¿sí? Electrolitos que van a estar dentro de esos líquidos. Sodio, potasio, calcio, magnesio. Ya por eso les he puesto mayor cantidad de sodio y cloro. ¿En dónde va a haber? ¿Extra o intra? Sodio y cloro. Extra. El No se extra. olviden, no se olviden. Por eso se ponen su cloruro de sodio, comen su sal. ¿Sí? ¿Y dónde va a haber mayor cantidad de potasio? Intra. Intracelular, intracelular. Por eso la célula es ácida, porque el potasio jala hidrógeno. La célula es ácida. Mientras que afuera, el bicarbonato va a ser mayor. El plasma es básico. Alcalina. Alcalino, exactamente. ¿Ya? Por lógica, todo sale por lógica sale todo. ¿Ya? Entonces, ya saben que hay una composición. Por lo tanto, si yo tengo, ¿qué me llamarán de los bancos esta vez? Por lo tanto, si yo tengo el intra y el extracelular, este cuadrito está en su Guyton por si el caso, y está todo lo que yo saco se de Guyton. El intracelular va a tener mayor cantidad de potasio, porque es ácido de origen, mayor cantidad de fosfatos por los fosfolípidos, y mayor cantidad de proteínas. Contiene, ¿sí? Por lo tanto, el extracelular va a tener mayor cantidad de sodio, de cloro y de bicarbonato. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, Sí, doctor. doctor. Claro, ahora eso no quiere decir que no haya, miren, acá hay una rayita que está entrando un poquito al extra, y también hay una rayita que entra un poquito de sodio y cloro y bicarbonato al intra. Hay, pero en mínimas concentraciones, ¿ya? Y también hay que tener en cuenta que dentro de los constituyentes del plasma, también está formado pues por fosfolípidos, por colesterol, por grasas. ¿Se acuerdan ustedes de estos lípidos, estas proteínas lipídicas que sirven para transportar el colesterol? ¿Cómo se acuerdan de alguna? LDL, HDL. Exactamente, esas. Sí, esas están en cantidad en el plasma. ¿Por qué? Porque van a transportar grasas. Si ahorita ponte que ahorita te has hecho una herida en tu dedo gordo de tu pie derecho, se necesita reparar esas células. Tienes que reparar con membranas plasmáticas, membranas celulares, tienes que armar fosfolípidos, tienes que armar colesterol, entonces, todo eso está que circula en el plasma, fosfolípidos, colesterol, grasas neutras, etcétera, para poder reparar células que se están destruyendo diariamente, ¿sí? Y aparte de eso, también tiene desechos como la urea, por ejemplo, la creatinina, son desechos de los músculos, de las proteínas musculares, ¿sí? De las proteínas. Por eso, si hacen una evaluación de urea y creatinina, una persona normal te va a salir tu valor normal. Urea 20-40, creatinina de 1 a 1.2, 1.5. Pero si te pones a jugar fútbol, a hacer pesas, a hacer ejercicios, vas a destruir mayor cantidad de músculos, de proteínas. Aumenta tu destrucción de proteínas, de urea y creatinina. ¿Ya? Listo. Hasta acá, ninguna pregunta, ¿todo claro? ¿Está bien? ¿Sigo? ¿Hablen? ¿Y los triglicéridos, doctor? Los triglicéridos mayormente son producidos en el hígado
para, ¿cómo se llama? Para hacer la parte de la gluconeogénesis. ¿Te acuerdas esa de Ellas las... se destruyen ¿Te para acuerdas? crear energía, ¿no? Claro, claro, para crear energía mayormente, ¿no? Pero no, se transportan con las, estas del colesterol, esas se transportan ahí, mayormente con eso, ¿no? Pero a mí lo que más me interesa es lo que les digo. Ahorita lo que más me interesa son sodio, potasio, calcio, magnesio, que son los componentes para que se cuenten de la parte renal, ¿ya? Entonces, seguimos. Medidas de volúmenes de los compartimentos de líquidos del cuerpo. Esta diapositiva que les he puesto, le he puesto porque en tu libro está, y por si el caso alguien dice, un participante ha habilitado los subtítulos ocultos. ¿Quién puede ver esta grabación? Bueno, no sé por qué me saldrá este aviso. Bueno, en su libro está lo que es las medidas, ¿ya? Las medidas la verdad que no creo que sea tan necesario para nuestro desarrollo de la teoría, pero por si acaso les he puesto, por si acaso les pregunten en práctica, ¿ya? Por si acaso les pregunten en práctica, ¿cómo se miden los componentes que les he hablado? ¿Ya? Entonces, se utilizan sustancias, por ejemplo, para la medida del agua corporal total, se utiliza lo que es el agua, pero aguas radioactivas, se utilizan, marcadas, ¿ya? Para poder medirlo. Se toma el paciente y luego se elimina la orina y le miden el tiempo de eliminación y sacan qué cantidad de agua tiene. La medida del volumen de líquido extracelular, también utilizan sodio radioactivo, yodo radioactivo para poder, la inulina, que es una sustancia de contraste, ya para medirlo. ¿Cómo se calcula el volumen intracelular? Una vez que has calculado el agua corporal total y el volumen de líquido extracelular, lo restas y te sale el volumen intracelular. Pero usando estas sustancias, pues, ¿ya? Medida del volumen del plasma. El plasma también, aquí está, con el uso de albúmina, ya les comenté, ustedes mismos lo han dicho, la proteína que se utiliza también marcada, albúmina radioactiva. ¿Cómo se calcula el volumen de líquido intersticial? Restando el volumen del líquido extracelular menos el volumen del plasma, pero utilizando estas sustancias, ¿ya? ¿Y cómo se calcula la medida del volumen sanguíneo? Es volumen del plasma sobre o se divide entre 1 menos el hematocrito, ¿ya? Ahí les he puesto más que todo para que lo conozcan y sepan que hay sustancias que sirven de marcadores para poder hacer las mediciones de los líquidos corporales, ¿ya? Los líquidos corporales. Miren, acá lo que, no sé, por ahí preguntaron, creo, no me acuerdo quién preguntó sobre la presión, sobre las proteínas plasmáticas, no me acuerdo quién preguntó, sobre las proteínas plasmáticas, ¿sí? Miren, este es un capilar, un vaso sanguíneo. Aquí está el límite arterial y acá está el límite venoso. Estoy hablando de un capilar, ¿eh? De un capilar. Es lo que les decía al comienzo, ¿se acuerdan que les decía? Líquido plasmático, líquido intersticial y el líquido celular, les decía, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente el vaso sanguíneo, el capilar, no hablemos de vaso, hablemos de capilar, que es la parte final de los vasos sanguíneos. El capilar tiende a tener poros y permite la salida de sustancias, nutrientes, CO2, glucosa, oxígeno, ya sea a la célula y el paso de sustancias de desecho de la célula al capilar. ¿Por dónde atraviesa? Por el intersticio, el tejido intersticial, para que llegue al capilar. Ya, o sea, ya sea del capilar para las células, pasan nutrientes, y de la célula al capilar pasan desechos. ¿Está claro? ¿Se entiende hasta ahí? Pregunten. ¿Está claro? ¿Sigo? ¿Hablen? Sí. Está claro. Ya. Miren, entonces, cuando yo hablo del límite arterial y del límite venoso, es un capilar que tiene su parte arterial y su parte venosa. Miren en esta parte, el límite arterial. La presión hidrostática capilar, como es perforado, tiene poros, la presión que tiene el capilar, la presión arterial, la presión de la propia sangre, hace que, que haya una extravasación, un filtrado de sangre, que pase ¿a dónde? Al intersticio, ¿ya? Pero así como hay una presión hidrostática capilar, también hay una presión hidrostática del líquido intersticial, que hace que las sustancias pasen al vaso. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo está jugando ahí? Uno para que salga líquido y otro para que pase el líquido al vaso. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Se entiende? Pregunten. Hablen. ¿Sigo? ¿Está claro? ¿Cuál de las presiones es mayor, doctor? La presión, ¿La del capilar o la del intersticio? la capilar es mayor. Por eso está con la flecha más grande. ¿Ya? Por eso Ok. le gana. Siempre va a haber filtrado. A nivel
a nivel de la arteria va a ser mayor, porque va a haber filtrado. Siempre va a haber un poquito que pasa, ¿ya? Ya, porque las dos se restan, pues, se restan. Y lo que queda es la diferencia del gradiente de presión, siempre va a haber filtrado en el lado arterial. Mientras que en el lado venoso, la presión coloidosmótica, que es ¿de quién? De las proteínas. La proteína, por tener carga, jala agua, ¿sí? Va a ser mayor, ¿ya? Del vaso, porque acuérdense, ¿dónde va a haber mayor cantidad de proteínas? ¿En el plasma o en el intersticio? En el plasma. Plasma. En el plasma, como va a haber más proteínas en el plasma, te jala más agua. En el intersticio, como hay poca proteína, no te jala mucha agua, pero sí te va a jalar agua. ¿Se entiende? ¿Está claro? Pero en el plasma va a ser mayor. Por eso la presión coloidosmótica, cuando hablo de coloide, estoy hablando de coloide, estoy hablando de la presión coloidosmótica. Las proteínas te jala agua al vaso. Por eso, en el lado arterial, va a haber una presión de filtración. Se extravasa el líquido. ¿Ya? Y esa presión de filtración, de salida del vaso sanguíneo, va a ser neta. ¿Por qué neta? Porque estoy restando la capilar, que es más grande, de la intersticial, que es más pequeña. ¿Cuánto es esa diferencia? De 13 milímetros de mercurio. Esa es la neta. ¿Se entendió? Hasta ahí, pregunten. ¿Sí? Perfecto, sigo. Mientras que en el lado venoso, la presión va a ser de reabsorción. Ya no te filtres, no te reabsorbe. Te reabsorbe. ¿Para qué? Para que haya una fuerza de entrada neta de 7 milímetros de mercurio. Te jala agua el lado venoso. ¿Se entendió? ¿Está claro? Pregunten, hablen. Sí. Si no se Eso entiende, dejó sobre las proteínas, creo, ¿verdad? claro, este es el lado venoso para la coloidosmótica. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sigo? Pregunten. Sigo. Doctor, una Entonces, pregunta. ¿Qué es coloidosmótica? de la proteína, del coloide. Las proteínas se llaman coloides. Ah, Sino ok. que se dice osmótica porque hacen ósmosis, hacen paso de sustancias. ¿Sí? Coloidosmótica. Entonces, quiero que se den cuenta que de un lado permite el paso de sustancias del vaso sanguíneo al intersticio. Por ejemplo, que pase glucosa, oxígeno. ¿Sí? Y del otro lado reabsorbe desechos, que pase CO2, sustancias de desecho. ¿Se entiende? Por un lado filtra para dar nutrientes y por el otro absorbe lo que son desechos. ¿Se entendió? ¿Está claro hasta ahí? Continúo. Hablen, pregunten, digan, ¿ah? Sí, doctor. Perfecto. Ahora, esa es la presión de salida neta, o sea, la diferencia entre estas presiones y acá la diferencia entre estas presiones. Pero aparte de eso, hay una presión capilar media, ¿ya? La presión capilar media, o sea, y hablando de todas estas presiones, todas juntas, en lado arterial, la presión capilar media del capilar, ya estoy hablando de todo, está tanto arterial como venoso, va a ser ¿de cuánto? De 28.3 milímetros de mercurio, ¿ya? Mientras que en el lado venoso va a ser de 28 milímetros de mercurio. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Sí, doctor. Doctor, Ya. ¿Sí? No te ¿qué escucho, pasa si es que- no les escucho. Dime, Ena, dime. ¿Y qué pasa si es que la presión coloidosmótica disminuye? Ya, pues Y ahí la vienen los otra, problemas. Ya te voy a explicar de aquí más adelante, pues, no te desesperes, pues, tranquila. Ese es cuando hay, pues, desnutrición, cuando hay, hipoproteinemia, no comen bien, pues. Y empiezan a haber trastornos de que a un lado sí va a haber edema, pues, en el intersticio, va a haber trastornos a nivel de las células. ¿Mm? Ya. Pero lo que yo Cuando quiero no que hay, estoy, claro, cuando no hay suficiente consumo de proteínas, ¿no? claro, pues, es que los niños desnutridos, todo eso ahí, no es normal. Ya. Entonces, quiero que vean acá, 28.3 es la capilar media, acá en el arterial, y acá es 28 en el venoso. ¿Cuánto es la diferencia? Réstenlo. 28.3 menos 28, ¿cuánto sale? 0.3. Ese 0.3 es tu gradiente de presión. Ese 0.3 es el que va a permitir que haya un paso de sustancias al intersticio. Ese 0.3. Por eso, Starling, que hace el equilibrio, la ley del equilibrio,
Dice, la filtración neta de líquido al espacio intersticial es de 0.3 milímetros de mercurio. 0.3. ¿Ya? Pero dice, siempre va a haber un equilibrio. No es que pase y pase y pase. Cuando ese líquido pasa, hace su función y para que no se acumule y haga edema en la zona, pasa a ser filtrado en los linfáticos. Los linfáticos lo absorben. Los linfáticos lo absorben. Y se equilibra todo. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Sí? Y entonces, tengan en cuenta esto, porque en el hablar de riñón estamos hablando de filtración. Vamos a hablar de filtración y de reabsorción. ¿Ya? Es lo que sucede. ¿Cómo sucede? Con las presiones osmóticas, las presiones oncóticas, las presiones coloidosmóticas, las presiones hidrostáticas, etc. ¿Ya? Y a eso se refiere esta parte. En su libro de Guyton está, de ahí lo he sacado por si acaso, lo pueden leer ahí. Al final de cada diapositiva yo les pongo siempre las páginas donde lo leo. ¿Ya? La ósmosis. ¿Qué cosa es la ósmosis? La ósmosis, ahí lo que preguntaba hace ratito Ena, por ejemplo, ahí, la ósmosis es el paso de una sustancia líquida en una membrana que sea permeable, una membrana porosa, que tenga poros, pero solo que sea permeable al agua, más no a los solutos. ¿Se entiende lo que les digo? Pregunten, Carlos, ¿se entiende, hijo? Sí. Sí, solamente al agua, no a los solutos, ¿ya? Entonces dice, una membrana que sea porosa, permeable, pero solamente al agua, más no a los solutos, es decir, que los solutos no sean difusibles, no se difundan por la membrana, va a pasar lo siguiente. Les pregunto, ¿dónde habrá mayor concentración de agua? A ver, acá que hay menos solutos o acá que hay más solutos. ¿Dónde habrá mayor concentración de agua? ¿En el lado derecho o en Donde el hay lado menos izquierdo? solutos. ¿Dónde hay? Menos. Menos solutos, hay mayor, ¿no es cierto? Mayor concentración de agua. Aquí donde hay masas, hay menor concentración de agua. Por lo tanto, cuando recorre o cuando tú corre un río, ¿para que corre el agua de dónde recorre? ¿De un lado de mayor concentración a menor o de menor a mayor? De mayor a menor. De mayor a menor. De mayor a menor. Por lo tanto, aquí el agua, ¿de dónde pasará? ¿Pasará del lado de menor a mayor de solutos o de mayor a menor de solutos? De mayor a menor, por difusión. ¿De mayor De de menor. qué? De agua. Sí, de agua. De agua. ¿Y de solutos? Menor. De Viceversa. menor a De mayor. menor. ¿No es cierto? Por lo tanto, el agua va a escurrir de un lado donde sea mayor su concentración de agua, pero menor la de solutos, para que pueda discurrir. ¿Ya? Por eso, si yo al líquido extracelular, al extra, le añado solutos, o sea, por ejemplo, le pongo un cloruro de sodio, voy a aumentar su cantidad de solutos en el extracelular, ¿sí? Por lo tanto, este cloruro de sodio, como me aumenta, me jala agua del líquido intracelular, ¿sí? Mientras que, si yo a un líquido extracelular le agrego agua destilada que no tiene solutos, voy a hacerlo al revés. El líquido intracelular va a pasar el agua para el lado del líquido intracelular, porque jala agua, ¿sí? ¿Se entendió? Pregunten, ¿Podría hablen. repetir la última parte, doctor? ¿Está? Sí. Si yo te estoy administrando un líquido como cloruro de sodio, que contiene cloro y sodio, ¿a dónde va el cloro y el sodio? Al extracelular, ¿sí? Extracelular. Te voy a aumentar la cantidad de solutos. Te aumento la cantidad de solutos, ¿no es cierto? Por lo tanto, te jalo agua al extracelular de la célula. ¿Se entiende? Sí, doctor. Porque lo aumento. Pero si yo te diluyo el agua, en lugar de ponerte aumentado los solutos, te pongo agua destilada, que no tiene solutos. Te estoy diluyendo tu plasma. Va a ser al revés. Te jala agua para la célula. Porque la célula Ya, va a tener mayor concentración de solutos. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Ya? Pero Entonces, cuando, hasta se, aquí. Dime, Carlos, te escucho. cuando se aumentan los solutos en el plasma, Ujú. jalamos agua de intra, ¿no? Claro, te jala, pues. Por eso es que, pues, Y al revés en el... claro, por supuesto. Por eso es que
Aquí, de aquí te voy a explicar ya para que lo entiendan, para que lo vean bien. Ahí con esto lo que viene lo vas a entender, pero te va a quedar pero grabado ya para que no te lo vas a olvidar nunca. ¿Qué diferencia hay entre osmolalidad con L del halo, y osmolaridad con R? Osmolalidad es la concentración de solutos, o sea, el número de moléculas, ¿sí?, que hay en un líquido, pero en kilogramos de agua, en kilos, osmolalidad. Mientras que la osmolaridad es la concentración de estas moléculas, pero en un litro de solución. Entonces, ¿a mí qué me conviene utilizar? Me conviene utilizar la osmolaridad, porque yo estoy hablando en litros, compartimientos, líquido intra, líquido extra, en litros de agua. ¿Ya? Por eso vamos a hablar de osmolaridad. Ahí estoy que les pongo los dos conceptos, para que sepan qué significa uno y qué significa el otro. ¿Ya? Osmolaridad y osmolaridad. ¿Está claro? La diferencia. Segundo, la osmolaridad total del plasma, de los líquidos intersticiales y del líquido intracelular, es aproximadamente 300 miliosmoles. Ahí se está viendo. Miliosmoles por litro, 300 miliosmoles. ¿Notan alguna diferencia aquí? ¿Notan alguna diferencia, algún aumento, alguna disminución de números? Es más en el plasma ¿Y dónde más? y en el intracelular. ¿Por qué? Tiene diferencia de uno más. Por las proteínas. ¿Dónde había más proteínas? ¿En el plasma? En el ¿Y plasma. dónde más? Y también en el Intracelular. Había más. Por eso en el intra y en el plasma va a ser 301, mientras que el intersticio, 300. ¿Se entendió? ¿Sigo? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, el líquido extracelular, el EC, ya les dije ya, quinta vez que les voy diciendo, sodio y cloro. No se olviden. 80% de la osmolaridad es por el sodio y el cloro. Miren cuánto tiene el líquido extracelular de sodio. 140 a 139. Miren el intra, 14. Bajísimo el sodio. Miren el cloro, 108, 108. Miren el intra, 4. ¿Ya? Sodio y cloro, 80% de su osmolaridad, sodio y cloro. Mientras que en el líquido intracelular, el 50% de su osmolaridad lo da el potasio. Miren cuánto tiene de potasio el intra, 140. Miren el extra, 4.24. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí. ¿Sigo? Perfecto. Ahora les voy a hablar de esta parte de acá. Bueno, en las tablas que ustedes van a ver en sus libros, hay diferentes sustancias. Ahí están los fosfatos orgánicos, los sulfatos, está la creatinina, los lactatos, la glucosa, los demás, que son sustancias oncóticas, sustancias que producen ósmosis, son solutos, que jalan agua, por si el caso. Otras repelen por sus cargas negativas, positivas que tienen, ¿ya? Pero está formado por todo esto. Los líquidos intersticial, intracelular, plasmático, por si acaso, ¿ya? Entonces, ahora les voy a hablar de esta parte de acá, de esta parte, de estos dos cuadros inferiores, ¿ya? Por eso lo he puesto aparte para que se vea más grande y lo puedan apreciar, ¿ya? Entonces, ¿cuánto dijimos que era la osmolaridad promedio de todos los líquidos? En promedio, ¿cuánto era? 80%. 300. No, Ah, ya. 300 miliosmolaridad. 300 miliosmoles, ¿sí? Ya por litro. Acuérdense, porque es por litro de agua. Ya. Pero miren acá, ¿qué dice ahí? Actividad osmolar corregida. ¿Por qué se dirá corregida? La actividad osmolar corregida es ¿por qué? Porque los cationes y aniones tienden a tener una atracción entre ellos. Se atraen entre ellos. Lo cual va a causar un descenso en el número de moléculas y la actividad osmótica. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de cómo se llama el suero que les he dicho, el suero que se pone en el extracelular. El suero. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Ya, ¿qué contiene? Contiene cloro y contiene sodio, ¿no es cierto? Pero ustedes no me dicen cloro y sodio, me dicen cloruro de sodio. Está unido, ¿no es cierto? Están unidos los dos, a pesar que uno es positivo y otro negativo, se atraen, ¿sí? Entonces, esa atracción de iones, de cationes, de moléculas, se juntan. Y cuando se juntan, ya no van a ser dos moléculas separadas, va a ser una molécula sola. Y al ser una molécula sola, reduce el número de moléculas de osmolaridad. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, la actividad osmolar corregida va a ser menor de 300.
280, 281, 281. ¿Ya? Va a ser menos. Concepto para que lo sepan nada más. No es que les diga que sea... A mí lo que me interesa es que sepan ustedes que la osmolaridad es 300 milimoles. Pero ¿por qué les explico la osmolaridad corregida? ¿Por qué les explico? Les explico esto para que puedan entender lo siguiente. Miren, cuando por cada miliosmol, miren, por cada miliosmol de soluto que no difunde, porque acuérdense que la ósmosis se da, ¿por qué? Por traspaso de agua de un lado de mayor a un lado de menor, pero solamente el agua, no los solutos. Los solutos no difunden, son no difusibles. ¿Sí? A tener membrana, se ejerce una presión en milímetros de mercurio de 19.3 milímetros de mercurio. ¿Sí? A través de la membrana celular, miren, a través de la membrana, ¿ya? ¿Cuánto era la presión arterial normal? ¿Se acuerdan? 120 sobre 120 120, sobre 80. Ya, mira, ¿y qué cosa? ¿En qué unidades? 120, 80, ¿qué unidades? milímetros de Milímetros de mercurio. Ya, mira, lo que te digo acá, se ejerce una presión de 19.3 milímetros de mercurio sobre la membrana celular. Pobrecita la membrana celular. Ahora yo te digo una cosa, ¿tienen ahí una calculadora, tienen su teléfono celular ahí a la mano? Para que multipliquen. Sí. Ya, miren, voy a multipliquen este número, a ver. 281 por 19.3. 281 por 19.3. Sale 5.423,3. Acá está, acá 423. está. ¿Sí? Acá está. Mire, imagínate. 5.423 milímetros de mercurio. Imagínate la presión. Si tu presión arterial es 120-80 y se te revienta el cerebro con 170-180 de presión, imagínate la presión que hacen los solutos para que pase agua o salga agua entre las membranas celulares. 5.423 milímetros de mercurio. ¿Cuánta presión hay? ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Ya? Esa es la presión. O sea, por ejemplo, cuando ustedes le administran a un paciente agua destilada o le administran cloruro de sodio, hipersodio, y pasa al toque, pasa por la presión que hay, que es espectacularmente gigante la presión que hay en metros de mercurio. ¿Se entendió? ¿Sigo? Hablen. Sí, doctor. Perfecto. Hacemos un break, porque ya son 2:40. Siempre cada hora hay que, no sé, empieza ahorita a hacer ósmosis y van a empezar a pasar líquidos de su cabeza a sus pies. Ósmosis, ya. Un break.
Ya. ¿Están ahí? ¿Seguimos? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, ya saben ya saben la cantidad de presión que hay que producen estos solutos para que haya intercambio de agua. ¿Sí? Por eso, riñón es agua y solutos. Cuando tú orinas agua y solutos. ¿Sí? La cantidad de presión que producen dentro de las membranas celulares, en el intersticio, en el plasma y en el tejido intracelular. ¿Ya? Seguimos entonces. Entonces, miren, ¿qué pasa cuando yo tengo, ya? Miren acá, miren esta célula, miren acá, quiero que miren por favor acá para que lo entiendan aquí esta parte, ¿ya? Miren la célula y la célula. Cuenten cuántos puntitos azules estoy que le pongo ahí. A ver, ¿cuántos puntitos hay? Es 10. intracelular. 10 puntitos. 10, 11, no sé, ya 10, 11 puntitos. Ese va a ser el líquido. ¿Sí? Háganse la idea que cada puntito es sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo, etc. Líquido intracelular. ¿Ya? 282 miliosmoles. Intracelular. Ahora yo voy a agarrar y lo voy a poner esta célula en un medio, en un líquido, le voy a agregar un líquido hipotónico. ¿Ya? Lo voy a agregar. ¿Sí? El líquido hipotónico va a tener menor concentración de solutos difusibles. No difusibles, perdón. Entonces, ¿cuántos puntitos hay afuera? 4. 5. 5 puntitos. Esto, o sea, va a ser menor su osmolaridad en la parte de afuera, externa. ¿Sí? Menor osmolaridad, porque tengo menor cantidad de solutos. ¿Para dónde pasar el agua? A la concentración mayor. Al intracelular. O sea, de LEC a LIC o de LIC a LEC. De LEC a LIC. De LEC a LIC. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque para equilibrar la concentración, va a entrar agua dentro de la célula. ¿No es cierto? Porque hay menor cantidad de agua dentro de la célula. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si la presión que les acabamos de calcular lo llena la célula de agua, ¿qué pasa con la célula? Se hincha y se revienta la célula. Se produce una crenación, explota la célula. Creo que Carlos me preguntó por ahí, no sé, al comienzo, creo. Le dije, Carlos, de ahí te voy a explicar ya. Carlos Melchor me preguntó, creo. ¿Sí? Se revienta la célula. ¿Sí? Solución hipotónica. ¿Sí? Agua destilada. ¿Ya? ¿Qué pasa al revés ahora? Al revés. A ver, cuenten los puntitos ahora, cuenten los puntitos intracelulares. ¿Cuántos hay? 6. Ya, o sea, el leak ahora va a ser, ¿está normal? El leak, cada vez que está normal, esa es su cantidad de puntitos. Y yo voy a utilizar una solución hipertónica, aumentada en lo que es la cantidad de iones o de soluciones, concentración de cationes o aniones no difusibles. Lo lleno de cationes no difusibles afuera. Lo lleno. ¿Sí? La concentración en el LEC va a ser mayor porque está lleno de solutos. ¿Para dónde va a pasar el agua? De LIC a LEC. De LIC a LEC. Del ¿No es cierto? intra. ¿Qué pasa con la célula cuando le sacas agua? ¿Sí? ¿Sí? Se crena. Bota agua la célula. Por lo tanto, la célula se muere. ¿Sí? Y se crena. Muere la célula. Glóbulos rojos. Ahí está, ahí les he puesto el clásico ejemplo de los glóbulos rojos. Solución hipertónica. Que ustedes utilicen una solución de hipersodio al 20%, por ejemplo. ¿Ya? Por eso, el cloruro de sodio, para ponerlo como suero, ¿saben a cuánto viene? ¿Cuál es su porcentaje del cloruro de sodio? 0,9. 0,9%. 0,9%. Otros dicen 9 por 1000. Claro, porque entonces le sacas el decimal, 9, le agregas un 0 por 1000. O 0,9%, es lo mismo. Entonces, si yo utilizo un cloruro de sodio al 0,9% normal, esa va a ser una solución isotónica. ¿Por qué iso? Porque tiene la misma concentración de moléculas, tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular. Tiene la misma cantidad de moléculas. Por lo tanto, la osmolaridad va a ser igual en ambos lados. ¿Qué pasaría cuando la concentración es isotónica? ¿Qué va a pasar en el agua? ¿Va a salir, va a entrar o cómo estaría? Estaría en equilibrio. ¿Qué En dicen? equilibrio. En equilibrio. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que entra sale. No hay hay intercambio normal de sustancias.
Hay intercambio normal de sustancias entre el líquido. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entendió? Hipertónica, hipotónica, isotónica. ¿Sigo? Perfecto. ¿Ya? Entonces, esas son nuestras sustancias. Por eso, cuando yo hablo de sustancias, de soluciones o líquidos isosmóticos, hiperosmóticos o hiposmóticos, vamos a tener una variedad. Una solución hipotónica es, por ejemplo, la clásica agua destilada. Tiene menor concentración de solutos. Y miren, y llega en botella, por si el caso. Llega en botella. Llega así de 500, de 1 litro. Cuando estén en el serums, no le vayan a poner agua destilada a su paciente, lo matan. No le pongan agua destilada, lo van a matar a su paciente, porque es hipotónico. ¿Sí? Si es hipotónico, la concentración es baja, la hinchas a la célula y la célula se explota, la célula, tu urgencia, ¿ya? Revienta. Y si está en el serums y van a utilizar soluciones hipertónicas, como por ejemplo el cloruro de sodio al 20%, dilúyanlo en una dextrosa. En una dextrosa. ¿Para qué? Para que esa concentración no sea tan hipertónica y te haga crenación. ¿Sí? Lo que ustedes van a utilizar en el serums son soluciones isoosmóticas, como el cloruro de sodio al 0,9% o la dextrosa al 5%. ¿Ya? El cloruro, ustedes ya lo conocen, el clásico suero, cloruro de sodio, al 0,9% y la dextrosa al 5%. Son soluciones isoosmóticas que se utilizan para administrar a un paciente deshidratado. ¿Se entendió? ¿Está claro? Pregunten. Está claro. Sí, perfecto. Ya, no se olviden. Yo me acuerdo mucho en sala de operaciones, una vez una residente, el paciente le puso agua destilada y cuando yo no me había dado cuenta y la veo, el paciente por la sonda Foley, empezó a orinar sangre. Hacía orina con sangre. Pero digo, si están que lo operan del ojo, ¿por qué el paciente está que orina sangre? ¿Sí? ¿Qué pasa? Veo, le digo, ¿qué tal que le pones? Agua destilada. Dios mío. Casi lo mato al paciente. ¿Sí? O sea, Entonces, los revienta pues, tu urgencia pues. Explota los eritrocitos pues. Todas tus células empiezan a reventar. ¿Ya? que ¿Por se qué? llena de Porque, agua, ¿no? claro, pues se llenan de agua, todas tus células de tu cerebro, todo se empieza a reventar. ¿Ya? Por eso les digo, no vayan a utilizar estas soluciones. Ahora, si utilizan cloruro al 20%, ampollas de cloruro, o sea, hipersodio, pónganlo en la dextrosa. Un paciente que esté deshidratado y no ha comido, la dextrosa es glucosa. ¿Sirve para qué? Para alimentarlo al paciente. Es glucosa. Entonces, no ha comido, está que vomita, le pones su dextrosa con hipersodio, ¿sí? Para que tenga su cantidad de sodio, pero dentro del litro, pues, una ampolla dentro de 1 litro, ya lo estás diluyendo. Haz que le bajas la tonicidad. Esta ampolla es de 10 mililitros, es chiquita, la ampolla. El otro es de 1 litro, lo disminuye su tonicidad. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Sigo? Doctor. Perfecto. Entonces, hasta ahí lo que es la parte, se puede decir, la parte de lo que es compartimientos, lo que son solutos, lo que es absorción y reabsorción prácticamente. ¿Ya? Para que se pueda entender, porque de aquí lo que viene, en la parte de renal, es puro, hablar de estas cosas. Entonces, cuando yo les hablo de una isosmótica, isotónica, hipertónica, ustedes ya lo van a entender. Cuando hablo de filtración, de presión de filtrado, de presión coloidosmótica, ya lo van a entender ya. Si no, no se entiende lo que vamos a hablar de lo que viene. ¿Ya? Un repasito rápido de lo que es la anatomía funcional del riñón. Un repasito rápido. ¿Ya? El riñón normalmente, ustedes ya lo conocen, el riñón es un órgano que se encuentra uno a cada lado, derecho, izquierdo. Los riñones va a tener una zona que se llama el ilio, donde atraviesa sus vasos sanguíneos, sus arterias, sus nervios, sus linfáticos y el uréter. Y va a estar conformado por dos partes importantes, que es la corteza y la médula. La corteza, que es la parte más externa y que es más clara, y la médula, que es la parte medial interna, que es más oscura. Dentro de la médula se encuentran las pirámides de Malpighi. Normalmente la corteza renal, va a contener lo que es a las nefronas, exactamente los glomérulos. La corteza contiene glomérulos, ahí donde se va a realizar toda la filtración de la sangre, los glomérulos. Mientras que la médula va a contener las pirámides de Malpighi. Y las pirámides de Malpighi van a estar formadas ¿por quién? Por un arco cortical, que lo va a separar de la corteza, por dos
columnas de Berlín que están a los costados del arco, a los costados, y la parte inferior la papila, ¿ya? Por eso, cuando hablamos de la parte medular, vamos a hablar de quién, de la pirámide de Malpighi. Y las pirámides de Malpighi están formadas por quién, por el arco cortical arriba y por las columnas de Berlín a los costados y abajo la papila. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Sigo? Perfecto. Ahora, hay que tener en cuenta también de que una vez que se forman las pirámides en la parte inferior van a estar las papilas. Y las papilas sirven para retener o contener lo que es la orina, porque ahí terminan los túbulos colectores de los nefronas, prácticamente. Estas papilas se van a reunir en los cálices menores. Los cálices menores van a ser aproximadamente entre 2 a 4, ¿sí? Se juntan los cálices menores para formar lo que es un cáliz mayor. Y el cáliz mayor van a ser entre 2 a 5 en variación de riñones, pero normalmente se dice que hay 3. Un cáliz mayor superior, un cáliz mayor medio y uno inferior. Y cuando se juntan los 3 cálices mayores, van a formar lo que es la pelvis renal. Y la pelvis renal es la que contiene los cálices y de ahí parte y nace el uréter, los uréteres. ¿Se entendió? Sigo. Hablen. Esto es anatomía, histología, no es fisiología, por lo caso. ¿Sí? En el flujo sanguíneo lo que más me interesa es saber de que aproximadamente el 22% del gasto cardíaco, ¿se acuerdan cuando hablamos en corazón, gasto cardíaco? Va al riñón. Miren cuánta sangre va al riñón, casi 22% es bastantísimo que va al riñón, a los 2 riñones, ¿ya? Y lo más importante acá saber es qué arterias llegan hasta la zona cortical, ¿sí? Que es donde está la nefrona, el glomérulo. Las arterias se van a dividir en ramas para formar las arterias interlobulares. Las interlobulares se ramifican en arterias arcuatas o arqueadas que rodean a las pirámides, y las arterias arcuatas se dividen en arterias interlobulares o radiadas. Estas son las que van a estar prácticamente en las cabecitas de los glomérulos, o sea, la arteriola aferente y la eferente. Aquí salen de las interlobulares o radiadas. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entendió? Estoy que es una ramificación. Por Doctor, eso, dime, Carlos. en el riñón también es un sistema porta, ¿no? Porta, pero es de la parte de las venas, de la parte de acá, ya cuando hablamos de la nefrona, ¿ya? Ya. Bueno, mira, el riñón, la nefrona como unidad funcional, la nefrona, ya les dije, la cabeza o el glomérulo se encuentra en la corteza, mayormente en las cortezas. Toda esta parte inferior de los túbulos está en la médula, ¿ya? En la corteza, una de sus partes es el glomérulo, ¿sí? Que tiene las arterias, que se hemos dicho ahorita, las interlobulares, que van a dar origen a 2 arterias, la arteriola aferente y la arteriola eferente, ¿sí? Y tiene sus túbulos. El túbulo que inicia después de la cápsula de Woman, del glomérulo, se va a hacer el túbulo contorneado proximal. Luego viene el asa de Henle, con su rama fina y su rama gruesa. Luego viene el túbulo contorneado distal, que ya prácticamente es el que sale para unirse al túbulo colector. El túbulo contorneado distal se une al arteriola aferente y eferente para manejar la función del riñón. ¿Ya? El distal, por si el caso, porque aquí mide las concentraciones de la orina. ¿Ya? Por eso, el conducto colector ya junta varios conductos contorneados distales para formar y llegar hasta las papilas, que es la parte terminal de la pirámide. ¿Qué me interesa a mí acá? Por el momento me interesa saber del glomérulo, la arteriola aferente y eferente. Por eso, si yo voy a hablar del glomérulo, lo que preguntaba ahorita Carlos, el sistema porta que dice Carlos se puede decir de la parte venosa, porque hay una arteriola aferente que sale de donde de las arterias arcuatas, de las arterias radiales, de las arterias interlobulares, hacen un pelotón de vasos aquí en el glomérulo para hacer el filtrado glomerular, que hemos hablado del filtrado ahorita de reabsorción, absorción de los vasos sanguíneos en la cápsula de Woman, y de aquí sale la arteriola eferente del glomérulo. Y esa arteriola eferente se va a dirigir por todos los túbulos para irrigarlos. Y ahí se produzca la reabsorción y la secreción de líquidos. Una vez que se reabsorben sustancias, regresan a la vena renal. ¿Ya? O sea, yo puedo dividir a la nefrona en 2 partes. Una parte que es la parte arterial con el glomérulo y otra parte que es la parte tubular, contorneado distal, proximal, asa de Henle, colector.
¿Ya? ¿Para qué me sirve? En la zona del glomérulo sirve para hacer la filtración. Filtración para formar la orina. Y en la zona de los túbulos sirve para hacer la reabsorción de las sustancias que necesitamos. ¿Ya? En los dos lados. Ya lo vamos a ver en más detalle cuando hablemos de la parte renal. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sigo? Sigo. Entonces, las nefronas son aproximadamente 80.000 a 1.000.000 de nefronas. Y estas van a producir la orina prácticamente, haciendo todo lo que les he hablado de reabsorción, absorción de solutos, de líquidos, todo para eliminarlo en la orina. No se regeneran, son como las neuronas, no se regeneran, por si acaso. Por eso, cuando un paciente tiene una enfermedad o está con envejecimiento y van muriendo las nefronas, el paciente cuando se mueren las nefronas, el paciente pasa a diálisis, porque ya no hay riñón nuevo, no se vuelven a regenerar. ¿Ya? Por eso dice ahí, después de los 40 años, se va reduciendo la función renal, o sea, van muriendo nefronas en un 10% de totales cada 10 años. Cada 10 años. ¿Sí? Por ejemplo, yo ya cumplo el otro año 50 años, entonces ya tengo un 10% menos, pues desde los 40 hasta los 50 ya tengo 10% menos ya de nefronas. Ya no voy a tomar mucha agua, mucho Gatorade. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que vean, de que la arteriola aferente y eferente van a formar lo que es el glomérulo, donde se va a producir el filtrado, y tiene una cápsula, la cápsula de Woman que le envuelve el glomérulo. Ahí es donde se recibe todo el filtrado. ¿Para qué? Para ir formando la orina. En la cápsula de Woman, lo encierra el glomérulo. ¿Ya? Y aquí hay que tener en cuenta lo que es la mácula densa. Miren, entre el túbulo contorneado distal, que se junta, el distal se junta a la zona de la arteriola aferente y eferente, se encuentra un grupo de células que se llama la mácula densa. ¿Ya? La mácula densa. Entre la aferente, la eferente y el túbulo contorneado distal. Esas células de la mácula densa, ya la vamos a ver posteriormente, son las que sirven para hacer la función renal. Son las que miden las concentraciones de sodio, las concentraciones de agua, de líquido, la presión de la arteria, y van a ver si es que producen renina, angiotensina, aldosterona, etcétera, etcétera, para que haya contracción, para que haya eliminación de orina, para no orinar, etcétera, etcétera. La mácula densa. ¿Ya? Entonces, hasta aquí lo que es esta parte. Luego hay dos tipos de nefronas. Las nefronas de la corteza o corticales y las nefronas yuxtamedulares que están en la médula. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Unas son más número, 70-80% en la corteza, y las yuxtamedulares es en un 20-30%. Miren, el glomérulo nunca entra a la médula. El glomérulo siempre va a ser cortical, por si el caso, los glomérulos. Lo que entra a la médula son los túbulos, las asas de Henle, los túbulos, entran a la médula, para ahí hacer la dilución de la orina. Como decía Carlos, porque tienen un sistema porta, ¿ya? De venas porta, ¿ya? Por eso, acá la diferencia en la cortical es que es una red, la diferente da una red peritubular de vasos, mientras que en la yuxtamedular, la arteriola deferente forma los vasos rectos, que sirve para diluir o para concentrar la orina, para reabsorber o para secretar sustancias a través de los túbulos renales, los túbulos, colectores, el asa de Henle, etc. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya. Entonces, miren, para que se forme la orina, lo que tiene que haber es lo siguiente. Primero tiene que haber una velocidad de excreción, porque la palabra es excretar. Cuando tú formas orina es para excreción. No confundan con secreción. Secreción es otra palabra. Este es para excretar, fuera del cuerpo, fuera. La secreción es dentro del cuerpo, la secreción. ¿Ya? Por eso, es la velocidad de excretar la orina. Pasa por 3 procesos. 1, la filtración a nivel del glomérulo, es decir, en la cápsula de Woman, ahí. Y acuérdense, no va a haber proteínas, ¿ya? Porque las proteínas están en el plasma, en el vaso sanguíneo, en el capilar. ¿Ya? 1, la filtración pasa a la cápsula de Woman. Segundo, la reabsorción de sustancias que pasen al plasma. Del túbulo se reabsorben sustancias al plasma. ¿Ya? Tercero, la secreción de sustancias.
del plasma se secreten sustancias al túbulo. ¿Ah? Se secreten sustancias al túbulo para ser excretadas. ¿Ya? Y estos tres van a dar lo final, que es la orina, la excreción de orina. Es decir, la velocidad de excreción de orina va a ser la siguiente fórmula: velocidad de filtración menos la velocidad de reabsorción más la velocidad de secreción. ¿Ya? Esa es la fórmula para poder obtener la orina. Y miren, ahí están los 4 términos que les acabo de hablar. Es diferente excreción a secreción, por si acaso. No es lo mismo. ¿Ya? Y por último, los diferentes escenarios que se pueden servir para formar orina, que está también en su libro de Guyton, y les he puesto para que más o menos lo entiendan. Cuando solamente se filtra sustancias y no hay ni reabsorción ni secreción, todo va a ser orina. ¿Y qué sustancia no se reabsorbe ni se secreta? La creatinina. Por eso es que la creatinina se utiliza como un marcador de función renal. ¿Ya? Por eso cuando hay disminución es porque no se está eliminando bien. ¿Ya? La creatinina. Cuando hay filtración con una reabsorción parcial, disminuye la cantidad de orina que se va a eliminar. Va a haber menor excreción. ¿Y de dónde se reabsorbe? Del túbulo a la sangre. Por ejemplo, los electrolitos. Cuando se necesitan solutos, se reabsorben. ¿Ya? La tercera es la filtración con reabsorción completa. ¿Sí? Se filtra, pero la reabsorción va a ser mínima. Cero excreción. ¿Por qué no hay nada de excreción? No hay nada, porque es completa la reabsorción. Pasa todo al plasma. ¿Ya? Por ejemplo, las proteínas. Si pasaran proteínas o aminoácidos a la orina, se reabsorbe. No puedes orinar proteínas. Está prohibido orinar proteínas. Ya está prohibido. Y por último, lo que es la filtración con secreción completa, bastante secreción, que es de la sangre pasan sustancias para eliminarla en la orina. Por ejemplo, los ácidos orgánicos y las bases. Acuérdense que el riñón regula la acidosis metabólica. ¿Cómo? Eliminando potasio e hidrógenos. ¿Ya? Listo, doctores. Ahí están las páginas donde le he leído. Son 25 páginas, leída. Lo pueden leer en 2 semanas, por lo menos lo acaban. Léanlo. Ahí están las páginas para que lo puedan ver. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Seguro? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué tal el examen? Sí, doctor. O sea, que nadie me responde. ¿Por qué no me responden? ¿Tienen algún problema? ¿O han tenido algún problema con la excreción, con la secreción de conocimiento? Esto facilito el examen. Esto fácil. ¿Qué tal mis preguntas? ¿Fáciles o no? ¿Qué era? BAQ 0, BAQ 0,8, 1, normal. ¿Cuánto es el BAQ? 0. 0. Y yo en clase les dije. En clase les dije, por si acaso. En clase les dije, les hablé. ¿Sí? El paciente con hemorragia, ¿qué era? Precarga. Precarga. Disminución Yo les de dije. carga. Disminución de la precarga. En clase les dije, por si acaso. Campos Concha, Brian Smith. Presente, doctor. Falto. Ya. Presente, doctor. Carranza Rojas, Rosa María. Presente, doctor. Falta. Buenas tardes. Ya. Muy bien. Castillo Niquen, José Eduardo. Falta. No, justificada no, porque no justificado. Castro Guerrero Gino, Gino Julián. Falto. Celis Pachamora. Mercy. Falta. Chafloque Pintado Milagros. Presente, doctor. Buenas tardes. Milagros, ¿qué tal? Chilcón Díaz, Jennifer Lisbeth. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya, ¿qué tal? Chozo Vances, Gonzalo José. Presente, doctor. Falta. Buenas tardes. Tirsa Carranza, Dani Carena. Presente, doctor. Buenas tardes. Coronel Céspedes, Miguel Ángel. Falta. Presente, doctor. Buenas tardes. Cotrina Palacios, Angélica. Shelim. Presente, doctor. Delgado Segura, Daniela Alexandra. Presente, doctor. Buenas tardes. Deza Fernández, Sofía Abigail. Presente, doctor. Buenas tardes. Díaz Farro, Jacqueline. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Díaz Peña, Danuska, Elizabeth. Presente, doctor. Buenas tardes. Guerrero García, Alison. Presente, doctor. Buenas ¿Qué tardes. tal, Guerrero? Guerrero Toro, Nayeli. Presente, doctor. Buenas tardes. Elena Pulache, Segundo Miguel. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Jacinto Campos. Cielo Yomali.
Falta. León Tábara, Maricielo Stephanie. Presente, doctor. Yenke Querevalú, Rosa de Los Ángeles. Sí, doctor. Mera Tantelián, Carlos Melchor, sí le he visto a Mera. Olano Oblita, sí le he visto a Ena. Ortiz Coronel Araceli. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Araceli? Peralta Zapatel, Nicole del Carmen. Presente, profesor. Casito, te pongo falta. Porras Guamán, Fran Emerson. Presente, doctor. ¿Qué tal? Ramón Chafloque, Eva Carolina. Presente, doctor. Buenas tardes. Ramón Guevara Maizú, se le he visto a Maizú también. Ramos. Reluz Zambrano, Juan. Presente, doctor. Buenas ¿Qué tal? tardes. Reque Yontop, Lesmi Brigitte. Presente, doctor. Buenas tardes. Román López Agner. Presente, doctor. Buenas tardes. Romanita también lo he visto ahí. Sánchez Díaz, Jennifer, Anay. Presente, doctor. Buenas tardes. Sánchez Jaime, Andrea. Presente, doctor. Buenas tardes. Senmache Ibáñez, Yanela Priscila. Presente, doctor. Buenas tardes. Soplapuco, sí lo he visto ahí, Edwin. Torres Saucedo, Jacqueline. Presente, doctor. Buenas tardes. Vázquez Campos Eleán. Presente, doctor. Buenas Vázquez tardes. Montalbán, Yarim. Presente, doctor. Velázquez Villegas, Brian. Buenas tardes, doctor, presente. Vera Rendón, Todashi, Siempre sí lo he visto está a Todashi. Llamo Villalobos, Yacet, también creo que Presente, lo he visto doctor. a Yacet. Llovera Capuñay Genaro. Falta. Sarpán Quesquén, Gilda Jaira. Presente, doctor. Buenas tardes. Grabar. Ahí se está grabando, por si el caso. Listo, doctores. Ya pasé lista, porque ya tengo las salas, ya me llegaron. ¿Sí? Listo, doctores. Estudien la próxima semana, nos vemos para seguir haciendo la parte renal. ¿Ya? Para seguir con los estos, léanlo, por favor. Mañana tienen su examen. ¿A qué hora tienen su examen de fisiología? ¿A la 1 de la tarde? 1 de la tarde. a la 1. Ya, o sea que y después del examen hacemos la práctica de ABP con los chicos de ABP. ¿Sí? Ya me pongo de acuerdo con mis delegados. No, con ustedes tengo el viernes, ¿no es cierto? No tengo el viernes, ustedes tengo el viernes. No, me el acuerdo. viernes, el viernes. Claro, ustedes el viernes, ya, claro. Ya, no hay problema con ustedes. Uy, mañana van a estar los de ahí, me van a estar como locos. Uy, ya. Listo, muchachos, cuídense, nos vemos otra semana. Suerte, estudien. Doctor. Vamos.